tardes. Bueno, yo soy María Fernández Abril, que aquí el público de esta zona ya me conoce, y yo lo primero quería dar las gracias a Miguel por contar conmigo y por ofrecerme, y a la Yocura, por ofrecerme moderar el encuentro entre los escritores Azahara Alonso y Francisco Álvarez en este programa de afinidades selectivas, ¿no? Para que quien no lo conozcáis, el programa de afinidades selectivas es un proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte para fomentar la lectura y también para fomentar el diálogo entre escritores que escriben en las distintas lenguas del país. Bueno, a mi derecha yo voy a presentarles un poco a ellos dos y tengo pensado sacar algunos temas de conversación para que ellos dos vayan dialogando. Y eso, bueno, esto es una cosa, es un diálogo distendido, si un tema nos salta otro tema y vamos un poco improvisando sobre la marcha. Bueno, a mi derecha tengo a la escritora Azahara Alonso, ella es obetense, bueno, son los dos asturianos. Azahara escribe en castellano y Francisco Álvarez escribe principalmente en asturiano, pero bueno, también tienes publicaciones en castellano. Y bueno, Azahara es obetense, es de formación filósofa y bueno, también tiene su máster en escritura creativa y hasta ahora tiene 3 libros publicados. El primero, que es de aforismos, o el segundo, que la crítica muchas gracias, Francisco, aquí está. El primero, de aforismos, bajas presiones. El segundo, que la crítica lo considera como poesía, pero es verdad, tú también, que es poesía, pero es una de las cosas, uno de los puntos de los que me gustaría luego que habláramos, porque sí, es poesía, pero para mí hay muchos rasgos en los que se mezclan los géneros literarios, ¿no? En este libro, Gestar un tópico. Y el tercero es la novela que acaba de salir. Salió este año, ¿no? Sí, en febrero, sí. Gozo, que, bueno, ya nos contará ella. Gozo es el nombre de una isla en el archipiélago de Malta y ya nos contará ella. Y a mi izquierda tengo a Francisco Álvarez, bueno, que es periodista, es traductor y muy prolífico. De hecho tengo yo aquí apuntados los títulos sobre todo de la obra ensayística. Bueno, pero la cantidad no es sinónimo de calidad. Yo creo que sí, yo creo que leyendo a Francisco vemos que calidad hay mucha. Por comentar un poco, pues, de la obra ensayística, tienes además 2 ensayos sobre el grupo Dixebra, ¿no? Uno acompañó uno de los discos. Disco y libro, sí. El primero de Dixebra, Crónicas de un pueblo, que para gente que tenga cierta edad, no sé si os acordáis, hubo una serie en televisión en los años 70 que se llamaba Crónicas de un pueblo. No, sois muy mozos y muy moces. Por allí, sí, ahí se acuerdan. Y luego, sí, que el primero iba con el disco y bueno, no solo las canciones de Dixebra, sino una reflexión, ¿no? Una conexión de las canciones de Dixebra con ciertos acontecimientos históricos relacionados con esas canciones o asociados a esas canciones, ¿no? Una cosa, pues, una vertiente esta ensayística más subjetiva. Y luego, bueno, también un ensayo inspirado por el Mundial, ¿no? Del 2010 a Villa, ¿no? Sí, de ese libro no me siento especialmente orgulloso, ¿no? Va. Bueno. Hay mucho que contar de ese libro, pero bueno, no, lo saboteó el propio Villa en su entorno. Pretendían hacer caja con un libro en el cual el autor, que soy yo, ya dejaba claro al principio que los derechos de autor que los iba a ceder a comprar material deportivo para los niños y niñas de los campamentos de refugiados saharauis, ¿no? Teniendo en cuenta que se trataba del Mundial de Sudáfrica, fue el primer mundial en territorio africano y yo quería que
que por lo menos que diera un mínimo beneficio de aquello pues a una de las zonas más olvidadas, y además tengo un compromiso histórico con el pueblo saharaui. Estuve ahí en los campamentos, en los territorios liberados varias veces, y la verdad que se portó bastante mal el entorno de David Villa, tengo que decirlo. En el año además en el que fichó por el Fútbol Club Barcelona, cobrando una ficha de cerca de 10 millones de euros, y ingresaba otro tanto casi en publicidad con distintas marcas comerciales. Perdón por el desahogo, pero... Está bien saberlo, sí, forma parte de diálogo. Luego, bueno, también veo que de la vertiente ensayística pues tienes un ensayo sobre los navíos emblemáticos de todos los tiempos. Es curioso, ¿no? Sí, me acordaba además leyendo Gozo de Zahara, precisamente. Digo, en el libro hay algún barco que tiene conexión con Malta, y estuve pensando en el Calipso de Cousteau también. Los que tengáis cierta edad recordaréis, en los años 70-80 era un oceanógrafo francés que se hizo famoso por sus documentales. Iba con un barco medio destartalado, el Calipso, que había estado en la Segunda Guerra Mundial. Acabó ahí medio perdido en el archipiélago de Malta. Lo dejaron ahí los británicos. Y luego, bueno... Ya no hago más comentarios, hasta que hable de Zahara. No, pero no, está muy bien, porque yo al final digo los títulos, y al final los títulos enriquecidos con la aportación del autor, pues mucho mejor, ¿no? Y por seguir presentando, bueno, de su labor de traductor, entonces, del italiano. Del italiano al castellano y al asturiano también. Que una de las traducciones, Memoria del Vacío, ¿no?, fue la que ganó el premio al mejor libro italiano publicado en España. Y también tiene obra de narrativa breve, es decir, de cuentos. Tenemos, por ejemplo, Pasajeros en la noche, o este libro que es la última recopilación de cuentos de Francisco, que es Cabeza Alta. Y luego, como novelas, pues las dos además ganaron el premio César Joviano, que fue una Lluvia de agosto y la otra Sardinas de la Lluna. La primera, bueno, Lluvia de agosto, está basada en Ventura Durruti, en el anarquista. Es una novela histórica, también con pues estos tintes que ya anticipas, tintes de novela negra, que luego veremos más en los Sardinos. Lo dije, sí, los Sardinos de la Lluna. Los Sardinos de la Lluna. Y bueno, estas presentaciones así un poco cortas preceden a... Yo voy a ideas que yo voy sacando y exponiendo, planteando algunas preguntas para que ellos dialoguen sobre ellas. Por supuesto, me interrumpís cualquier cosa y cambiamos de tema cuando la conversación lo vaya demandando. Vale. Por ejemplo, cuando se empieza a escribir literatura, yo pienso que rara vez se empieza a escribir una novela, ¿no? Todos empezamos con unas producciones más breves. Por ejemplo, empezaste con los aforismos, luego con César el Tópico, que es poesía, Francisco Álvarez en el terreno de la narrativa, no del ensayo, pues empezaste con los cuentos. Y yo lo que quería plantearos es cómo llega ese momento en que decís, pues ahora voy a abordar una novela. ¿Cómo pasamos de esta narrativa más breve a decir, pues ahora voy a dar el salto a la novela? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, María, y a Miguel y a Locura por la invitación, y al omnipotente ministerio también por permitir estos encuentros, que de lo que se trata, ¿no? Un poco llevarlo a la calle. Pues en mi caso creo que la experiencia es un poco distinta en cuanto a la intuición. Yo estaba cursando ese máster en escritura y todo el mundo estaba escribiendo novela, todo el mundo. Y yo no me veía en eso porque me parecía que el abordaje no era algo que me interesara por imposición,
y porque también creo que ese reino absoluto de la novela, ¿no? O de la narrativa, que parece que es incuestionable, en mi caso pues era algo en entredicho. Entonces me interesó por otra cuestión, y siempre había sido muy fan de la literatura de Cioran. Me interesaban esos géneros híbridos que no tienen casi presencia, o que no la tenían, sobre todo en aquellos años, porque luego hubo un repunte de los aforismos. Me interesaba probar, ¿no? O sea, si se está escribiendo, ¿por qué no el riesgo? ¿Por qué ir siempre a una novela y que sea de trama y que cumpla todos los factores que se supone que tienen que estar cubiertos? Entonces recuerdo que a mí me generó más problemas que comodidad, porque cuando envié el libro de aforismos a 2 editores, el primero de ellos me dijo, está bien, pero es un libro de aforismos. Entonces creo que esas formas breves al principio, en vez de comprenderse como un paso natural hacia otra cosa, que dependerá también de la persona y sus inquietudes y de dónde vengan, para mí los aforismos eran algo muy ligado también a la filosofía, más que ser lo natural, a veces es pues, más costoso, dependiendo de si lo vas a publicar o no. Y luego los pasos siguientes hasta hacer una novela, parece que hay como una idea de progreso ahí, y para mí tampoco la hay. Quiero decir, hay unas formas de intentar hacer cosas distintas a las que has hecho, y si has escrito poesía y aforismos, pues puedes seguir con el ensayo o con la novela, si quieres hacer algo distinto. Y en mi caso es más bien que llevaba mucho tiempo queriendo escribir algo sobre esa isla, y tomaba la forma natural de la novela para contar lo que yo quería contar. Entonces es un poco la adaptación, dependiendo de lo que tengas entre manos, a un género o a otro, más que, para mí, insisto, la idea de la novela como la reina de la literatura, o como la que tiene toda la atención, que indudablemente de forma editorial sí la tiene. Bueno, yo voy a alternar el uso del asturiano y del castellano, porque este programa Cineas Selectivas, lo que la idea de juntar autores, en este caso un autor en castellano y un autor en asturiano. No hay condición sine qua non, ya estuve repasando las bases de la convocatoria, pero bueno, por lo menos para hacer uso. Yo quiero sumarme al agradecimiento a la Iocura. Además, yo en un sitio aquí tengo mucho fino, precisamente aquí va un año presentando el mi libro de cuentos en castellano. A María por la presentación y a Zara por la compañía, que la verdad que ella no lo ha dicho, supongo que por modestia, pero Gozo en pocos meses ya está en la 7ª edición. Eso, cuando estamos en el mundo editorial, sabemos que es bien difícil. Yo tardé muchos años en atreverme a hacer una novela. Tenía vértigo, daba miedo escénico, y bueno, los primeros libros que escribí, el primer libro de cuentos en asturiano, titulábase En poques pallables, porque eran cuentos muy curtios y muy poco elaborados, y yo creo que fui bastante vago a la hora de trabajar ese tema. Entonces, la verdad que antes de hacer una novela, hice, pues, sí, como no sé si 8 o 9 libros de distintos géneros, artículos periodísticos, de divulgación histórica, y cuando me atreví a hacer una novela, yo no quería hacer una novela. Ayer tuve una entrevista en TPA Noticias matinal, y estaba preguntándome el entrevistador, el periodista, el presentador preguntaba por Lluvia de Agosto, que bueno, hay una novela que escribí en asturiano, después editós en castellano, en alemán, y va a salir ahora estos meses en griego. Y decían, ¿y para cuándo una película? Y digo, pues para ser sincero, la primera idea que tuve fue hacer un guión cinematográfico, porque además hay un personaje, Buenaventura Durruti, que como decía Jorge Díaz, otro autor que escribió una novela sobre Durruti hace unos años. Jorge Díaz ahora ya es muy conocido porque forma parte del colectivo Carmen Mora. Hace bastantes años escribió una novela sobre Durruti que se llamaba La justicia de los errantes, y hicieron una entrevista en el periódico El Comercio, porque trabajé, yo acuerdo, además creo que fue el titular. Si Durruti fuera estadounidense, ya habría 2 o 3 películas sobre él, que tuvo una vida novelesca, ¿no? Y es verdad, a veces no tenemos la capacidad de valorar el potencial épico narrativo a veces de personajes que están bien cercanos. Entonces yo, en un arranque megalómano pensé, ¿por qué no fue un guión cinematográfico? Y era una época en la que estaba yo intentando formarme como guionista. Bueno,
a nivel muy doméstico, con algún curso cercano y un poco de formación online, pero después dije, ¿dónde vas tú a escribir un guión cinematográfico si no lo hiciste nunca? Vas a meterte con este tema y además una película de esto tendría un coste de producción de 10 millones de euros, como poco, porque está ambientada en parte en la guerra civil, y una historia trepidante. Hace unos días cumplióse precisamente el centenario, el primer día de septiembre de 1923, Durruti y el grupo de acción obrera que formaba parte de los solidarios tocaron el Banco de España en Xixón. Llevaron un botín de 600 y pico mil pesetes, que en perres de hoy pues, podría equivaler tranquilamente a 1 millón de euros, para uno de los atracos más audaces y más románticos, entre comillas, de la historia de España. Porque los perres que sacaron, entre otras cosas, una parte fueron destinadas a financiar una librería anarquista en París, que fue donde, por capricho del destino, tiempo después, Durruti conoció a Amélie Maurin, una anarquista francesa que fue su compañera sentimental en los últimos 10 años de la su vida, hasta su muerte, la muerte de Durruti en la guerra civil. Bueno, eso, un descartelo del guión cinematográfico y hice una letra, iba a ser una letra para un cantar. Hablamos de Paloma María de Dixebra. Xun Elip, el cantante de Dixebra, tiene también un proyecto musical alternativo que se llama el Sonkai System, y también preparando un disco, vale, algunos años ya, y bueno, yo también hice alguna letra para Dixebra y pidióme letras, ¿no? Entonces eran unos tiempos bastante gafos en los que la banca estaba desahuciando a mucha gente en este país. Había casos muy, muy sangrantes, ¿no? Gente incluso enfermos terminales de cáncer que los echaron de sus viviendas. Y yo hice una letra bastante macarra en la cual contaba la historia de Durruti, de John Dillinger y de Bonnie y Clyde. Contaba así casos famosos de atracadores de bancos. Y bueno, la moraleja era un poco que los mayores atracadores o los peores no eran ellos, sino los que estaban en los consejos de administración de la banca. Esa letra, bueno, preparé unas cuantas para Xune, para Sonkai, no agarraron esa, agarraron otra que también tenía bastante mala leche, que se titulaba Compro Oro, porque era la época también en la que por la crisis había muchas personas que tenían que ir a vender les xoies de la familia, el patrimonio, ¿no? Y al final digo, pues voy a escribir un cuento que mejor se me da, pero tenía ya bastante documentación. Yo la verdad que tardé más tiempo con Lluvia de Agosto, llevó más tiempo la documentación que lo que fue escribir la novela. La novela escribí en un par de meses de verano, pero bueno, fueron meses de dedicación exclusiva, tengo que reconocerlo, que eché bastantes horas, ¿no? Hay gente que lleva años porque tiene que compatibilizarlo con otras cosas. Y entonces tenía mucha documentación, empecé a escribir y digo, bueno, pues esto a lo mejor da para un poco más, y de ahí pues salió el formato de novela, pero la verdad que a mí era un género que me imponía mucho respeto. A mí la novela me impone también mucho respeto. Yo admiro pues mucho el hecho de tirar pronto a una novela. Y bueno, alrededor de lo que fuiste diciendo, tenía más preguntas, pero también cuando llegué Lluvia de Agosto, yo también pensé en esto, pensé en una película, digo, yo es que estoy en material para una película, y al final los diálogos están como muy bien trabajados, muy bien construidos como para una película. Y luego tenía un amigo que ya escogió hasta el actor, dice, tiene que ser Luis Tosar. Pero eso fue hace unos años. Ahora ya Luis Tosar, que es un año mayor que yo, y él creo, o un año menos, del 70, ya no da el perfil, porque el último río con 40 años. Bueno, pero yo verdad que pega Luis Tosar, ¿eh? Y también, a partir de lo que fuiste diciendo, ves tanto en la obra de Azara como en la de Francisco Álvarez la formación vuestra, y es decir, por ejemplo, les gozo, los aforismos. Bueno, el aforismo es pues un género muy filosófico, ¿no? Les los aforismos, les gozo, ves tan un tópico y ves todo el trasfondo que hay de la filosofía. Y lo mismo,
lees las novelas, lees los cuentos y ves toda la documentación que hay, casi como si fuera una investigación periodística, ¿no? Historia periodista. Entonces, el siguiente tema sobre el que os quería plantear era de qué manera vosotros consideráis que vuestra formación filosófica, por un lado, periodística, histórica, que además Francisco venía a escribir ensayo, que bueno, al final el ensayo requiere toda esa documentación, de qué manera os influye la manera de escribir. Yo me voy a responder, voy a hacer una opinión sobre la obra de Gozo Zara. Nótase todo el trabajo previo que hay detrás, quiero decir, o sea, para mí tiene una madurez narrativa y sobre todo, bueno, aparte de que hay un libro y un caleidoscopio, ¿no? Cultural, histórico y humano, también sociológico. Pero a mí una cosa más que me presta mucho que es el ritmo, que yo una cosa que yo soy incapaz de definir. Seguro que Azara, que tiene más formación en escritura creativa, puede definir, pero quiero decir, yo si me piden la receta de cómo dar ritmo a un libro, no lo sé. Y hago, o sea, yo puedo explicar un poco cómo trabajar la psicología de los personajes o el proceso de documentación histórica cuando lo requiere. Pero el ritmo y algo, y como el swing, ¿no? No sé. Sí, y luego lo que se ve también mucho en Gozo de Azara es la manera que tiene de ir conjugando la historia final, la historia de los personajes en Gozo, con todas estas reflexiones suscitadas por lecturas, por teoría, por bueno, lo de la fotografía y Susan Sontag, no sé. Pues, ¿de qué manera eso os confluye? Bueno, muchísimas gracias. O sea, ya solamente por valorar eso, valorarlo positivamente, porque en algunos casos, y creo que también es muy por el contexto, parece que cuando un libro es más híbrido o no es esa novela pura, pues genera disenso y mucha incomodidad en algunos lectores y lectoras. Entonces valoro mucho que sea una cosa buena para vosotros. En mi caso, la formación, claro, yo soy pésima licenciada en filosofía. Desde el primer momento, desde que empecé la carrera, le tenía mucha manía a los compañeros que usaban todo el tiempo la jerga filosófica para montar casi un entramado en el que no había ideas muy potentes porque éramos muy jóvenes y porque hace falta mucha formación y supongo que hace falta también talento para ser filósofo, que no es lo mismo que licenciarse, y entonces me ponía muy nerviosa ese uso del lenguaje. Intenté alejarme de lo académico todo lo posible, del doctorado, intenté alejarme de todo eso porque creo que la literatura es otra cosa en la que confluye la filosofía, pero con un lenguaje más sencillo. Me gusta mucho esa cita de Ortega que es: la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces, para mí lo literario tiene que ser aparentemente ligero, ¿no? Tiene que ser aparentemente sencillo, pero esa sencillez es lo que acabas de decir, ¿no? 2 meses para escribir una novela, y parece poco, pero es a tiempo completo, dedicando todo lo que tú tienes al servicio de pulir una historia, que es una documentación vastísima, que tiene que parecer ligera, ¿no?, a contarla. Pues creo que eso es con cada una de las cosas que aparecen en los libros, que siempre intentamos que todo lo que está a cuestas, esa mochila que te va a llevar a la escritura de un libro, parezca liviana. Y en ese sentido, por intentar responder a la pregunta por completo, creo que hay cosas que son inevitables según la formación, que es la mirada periodística, la mirada filosófica, depende un montón de cosas, las lecturas al margen, ¿no?, de la formación, porque creo que la formación quizá le damos mucha importancia a la académica y tiene una gran importancia la formación anárquica de las lecturas de libros que vamos haciendo y de conversaciones que vamos teniendo. Y creo que eso es algo que contribuye también, pues probablemente al ritmo, como decías, o a ciertas cosas que nos importan a la hora de escribir, para que sean un artefacto literario que se sostiene solo. Y que tiene esa falsa sencillez de la buena literatura, tu libro. Quiero decir, porque a veces la gente desde el conciencia dice: bueno, pues aquí es que esto lo escribo yo, ¿no? En este país de puñalismo, ¿no? Esto lo escribo yo. Y dices, ¿no sabes el proceso que hay a veces de reescritura, de borrar, de reinventar, de dar marcha atrás? Yo lo digo, cuando me preguntan los personajes, digo, yo los personajes, digamos que, vale, los creo yo, pero llega un momento que se emancipan. Como un adolescente, y dice: tira por la izquierda, y dice: no me da la gana, voy por la derecha. Digo: no voy por la derecha,
que no vamos a salir a ningún sitio, pero el personaje tira por ahí. Tira por allí, Luego le echo la bronca, digo, ves, perdí 15 páginas por no hacerme caso, la próxima vez a ver si... Como en la vida. Que estaba pensando en lo de la sencillez. Sí, a mí, por ejemplo, me está pasando mucho que, bueno, yo reescribo obsesivamente, pero o sea, hasta el extremo. La escritura es reescritura siempre. Y he escuchado en varios casos, o he visto comentarios que dicen, la autora puso ahí su diario y punto. O sea, ojalá un diario requiriera menos trabajo, ¿no? En ese sentido. Y te quería preguntar si tú reescribes mucho o ya al tener ciertas cosas muy en la cabeza toman la forma casi definitiva. Sí, lo que pasa, hay un proceso en que dejo de revisar el libro por dos cosas, porque si no el editor me cruje, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba yo, cuando Hoja de Lata, que editó el libro en asturiano, me ofreció sacarlo en castellano, me dijo, ¿quieres traducirlo tú o quieres que contratemos un traductor? Dije, no, yo respeto a los autores, que hay bastantes casos de gente que escribe en otras lenguas, en gallego, en catalán, y que delegan la traducción, pero yo quiero hacerlo yo mismo, y no por desconfianza de los traductores, faltaría más, soy de ese gremio, ¿no? Pero quiero decir que mejor que yo, y además es que yo no hago tampoco, en el paso de un idioma a otro, no hago estrictamente una traducción, sino que está muy camino entre la traducción y la escritura, cambio, corrijo, los estados anímicos que antes te condicionan, incluso simplemente un adjetivo, es que esto aquí está totalmente descontextualizado. Entonces, claro, a mí me pasó que en asturiano, cuando hice la novela en castellano, pues en castellano tiene algunas páginas más. Y yo siempre los pico para que no se sientan engañados tampoco los lectores y lectores en asturiano. No es que yo haya puesto más interés, sino que tuve más tiempo, porque yo la novela en asturiano la acabé in extremis. Yo la fui a entregar a Papa el premio Josefa Xovellanos al registro del Principado Nuevo el último día. Yo, la noche anterior, a las 5 de la mañana, yo no sabía cómo iba a terminar la novela, no tenía final para la novela. Y entonces, claro, tenía un sueño además, y entonces te aparece el ángel y el demonio, ¿no? De los dibujos animados. Te dice el demonio, te a dormir, hombre, que estás cansadísimo, que escriba otra novela de Urruti. Y el ángel dice, me llegaste hasta aquí y ya, haz un esfuerzo. Bueno, se me ocurrió el final y luego en todo el proceso que tuve de escritura cambié muchas cosas, pero el final de la novela ese no lo toqué. La terminé y dije, ya verás, mañana voy a ir en coche a Oviedo, me voy a pegar un hostiazo en la carretera, me voy a matar y se van a forrar porque va a ser una novela póstuma y en este país de necrófilos pues vende mucho más si el autor ya está en el huerto del cura, ¿no? Como llamaban al cementerio. Pero digamos que, o sea, en castellano estaba corrigiendo cosas, entonces Dani, uno de mis editores, ya al final bromeaba, dice, pero tantos cambios estás haciendo, dice, al final en la novela en castellano Durruti se va a salvar. Digo, no, es un útil de regalo, pero sí que hay cosas que por ahí. Entonces, yo siempre llega un momento que paro por dos cuestiones perentorias. Una es porque hay los plazos, como bien sabe Azara, y segundo ya por salud mental. Por salud mental, porque si te enfrentas a un texto una y otra vez, los que tenemos el defecto, que es un defecto más que una virtud del perfeccionismo, de intentar escribir correctamente y tal, pues nunca estás satisfecho. Yo creo que es una obra inacabada, siempre una novela, un poemario, supongo. Es un género que no he cultivado, pero bueno, Azara lo sabrá. Cualquier género de creación literaria, si tienes un mínimo de ambición como autora o como autora, pues siempre te exiges un poco más. Bueno, también quería comentar que se me olvidó en la presentación que Lluvia de Agosto también ganó el premio de la crítica de Asturias. 2017, creo, o sea, publicó en 2016 en asturiano. Los premios de la crítica de Asturias tienen modalidad en asturiano y en castellano, sí, la Asociación de Escritores de Asturias. Y bueno, también a partir de dos cosas que salieron en este diálogo, pues son también dos apuntes que yo tenía pensado plantearos. Uno era la cuestión de las interferencias, es decir, de las interferencias genéricas, que en el caso de Azara, pues yo creo que se ve muy bien en que está un tópico, porque eso, aunque sea poesía, yo aquí sí que una poesía, pero muy narrativa, muy filosófica, muy ensayística, estas interferencias genéricas. Lo mismo
en gozo, una novela, pero una novela con mucho pensamiento detrás. Y luego en el caso de Francisco Álvarez, las novelas pues con mucha crónica periodística, mucha documentación histórica, ¿no? Entonces quería que me comentarais vosotros qué os parece o cómo creéis que enriquecen estas interferencias genéricas un libro. ¿Qué podemos comentar? Yo creo que Azara ya es más valiente que yo en ese tema, en el desafío ahora me sale el término de leyendas, de los límites estrictos de los géneros. Yo soy más cartesiano, la verdad. No, me parece un ejercicio de valentía. Y al final es lo guapo que sean. Hombre, a mí lo mío a veces es inclasificable no por el género de novela, sino porque la novela ruta ya la llaman novela negra, novela policíaca, novela política. Histórica. Los jardines de la lluvia me preguntan, yo también novela negra. Yo creo que hay una novela sobre el amor, o más bien sobre el desamor. Pero no sé. Dicen que es novela. No ponen en duda, ¿no? En tal caso el apellido. Sí, yo no satanizo, además. Hay algún autor que ahora digamos que se está purgando un poco el término, pero hace años lo de novela histórica era algo como un género menor, ¿sabes? Pensaban a lo mejor en Marcial Afonte Estefanía, con todos los respetos, que fue un autor que hacía novelas de consumo rápido del oeste. Y la novela negra es lo mismo. Lo que pasa es que yo nunca tuve ese prejuicio, porque además yo el primer trabajo que tuve como periodista cuando quedé primero de periodismo en la Complutense ese verano. Trabajé en La Quemarropa, que es el periódico oficial de la Semana Negra, en la segunda edición. Y además, tenemos la suerte de tener el certamen de novela negra más importante de España, en Asturias, en Xixón. Entonces, digamos que ahí no tiene ese desprestigio, pero tú lo sabes que a veces se consideraban como géneros menores de la novela. Con entretenimiento y con una fórmula muy consabida, parecía, ¿no? Pero no tiene por qué. De hecho, los clásicos permanecen, los clásicos casi contemporáneos, por algo. Sí. Por una calidad literaria que va al margen, casi. Ahora que se habla tanto de los géneros líquidos y bueno, sí, también hay... Sí, hay tema ahí. Un autor me dijo una vez, en una entrevista, que dice, la novela ha muerto. ¡Viva la novela! Digo, está bien como titular, pero ni siquiera lo sé como titular, porque no me parecía un poco... Yo no creo que la novela haya muerto, pero sí que hay que explorar nuevas fronteras y sobre todo además es que me parece muy valiente esta apuesta, porque bueno, la tuya, y que la haya asumido en este caso la editorial, porque son géneros poco comerciales. Sí, totalmente. A mí me pasa mismamente con los cuentos, lo comentaba en alguna presentación o cuando me preguntan. Ayer, por ejemplo, en TPA me preguntaba en RPA una periodista que estaba leyendo el libro y dice, ¿y qué tal se está vendiendo? Y dije, por lo que me cuenta la editorial, razonablemente bien, teniendo en cuenta que son cuentos. Por alguna extraña, iba a decir extraña anomalía, es redundante, extraña anomalía. Por alguna anomalía, en la literatura, no voy a decir en castellano, porque en América Latina se valora más el género del cuento, en la literatura en España no tiene el reconocimiento el cuento que tiene, por ejemplo, el caso de Italia que conozco yo, de la literatura anglosajona que conoce seguramente mucho mejor Azara. ¿Y por qué? A mí me han preguntado en una presentación, digo, pues no lo sé, puedo tener mi teoría, y es que cuando una persona se enfrenta a un libro le da cierta pereza, o sea, quiere coger una historia desde la primera página hasta la última, le da cierta pereza tener que hacer mudanza cada 15 o 20 páginas, o a lo mejor una persona está muy cómoda, muy calentina en un cuento y dice, ahora que estoy pasando bien, y este desgraciado vaya asesina al protagonista y se acaba el cuento, ¿no? No lo sé, es mi teoría, no sé. Sí, tiene sentido, pero estaba pensando que por lo menos no ponen en duda que sean novelas, tus libros que son novelas, ¿no? Y a mí sí me está pasando constantemente que me explican que no es una novela. ¿Te lo explican? Me lo explican y al editor también. La editorial, bueno, está dentro del catálogo, dentro de la colección de Nuevos Tiempos, que es novela, no está en la biblioteca de ensayo, y yo me lo planteé como una novela. Una novela con todas las licencias que puede tener o con todos esos atrevimientos que pueden salir muy mal, por supuesto, pero que entrarían dentro de ese género. Y para mí el asunto de los límites entre unos géneros y otros
es interesante desde el principio como lectora. O sea, siempre me considero mucho más lectora que autora. Y siempre intento emular cosas, por supuesto desde mi propio estilo, desde también mis limitaciones, que me han gustado. Y por ejemplo me encanta Maggie Nelson, es una autora que hace pues, una especie de escritura fragmentaria, narrativa, y que funciona muy bien en algunos sitios, pero que aquí hay veces que si no viene con un apellido, con un nombre muy claro, parece que esa propuesta se cae, ¿no? He leído comentarios, por ejemplo, de Gozo que son pero no es una novela, pero tampoco es un ensayo y quiero saber lo que es para abordar la lectura. Creo que la lectura a mí me gusta mucho como una aventura, ¿no? Como descubrir un poco hacia dónde me puede llevar, qué puede dar de sí la literatura, independientemente de una pertenencia a un género, porque no soy librera y no tengo que ponerlo en una estantería, ¿no? Soy lectora y puedo tener mi estantería de híbridos. Y a partir de ahí la experimentación puede ser mayor, o las libertades, también las dificultades, pero es una especie de juego. En el caso del gesto ontónico, para mí son poemas en prosa, porque yo siempre distingo, así como a grandes rasgos, entre aforismo, poesía, que cada vez encuentro más cercanos, pero desde luego el aforismo tiene una historia propia que le lleva desde la filosofía hasta una cosa más claramente poética en los últimos decenios. Y distingo aforismo, poesía, narrativa, no sé si diría ya novela, porque en la narrativa entrarían los cuentos, y ensayo. Pero creo que tanto el ensayo como la novela están experimentando un gran cambio en la medida en la que lo permitamos como lectores, y que también en la poesía, y esto lo veo mucho en los talleres, hay un cambio que es que se puede hacer un poema en prosa y ya, bueno, esto tiene una larga tradición que, por ejemplo, Marta Agudo estudió, su tesis era, después de 13 años hizo una tesis que hablaba del poema en prosa. En el poema en prosa puede haber tintes más líricos, más filosóficos, pero eso no deja de ser el contenido. Y creo que la aportación es distinta también en cuanto a cómo el contenido puede asimilarse a una forma. Quiero decir, un poema sin puntuación nos habla también a lo mejor pues, de cierta asfixia, de cierta respiración, de un ritmo más difícil, que es algo que puede estar contado también en el contenido, ¿no? Un contenido más asfixiante en cuanto a lo que se relata o se narra poéticamente. Y entonces por eso creo que los límites son mucho más amplios, o que incluso podemos intentar ampliarlos en la medida que nos dejen, siempre y cuando no pierda calidad en medida de lo posible. Y eso no lo digo en primera persona, sino como lectora, hasta dónde me pueden interesar esos libros, pero que es un deber moral casi, ¿no? de quien escribe, probar cosas, porque si no, no hay juego, y me parece que la literatura es un juego. Dices tú que no pierda calidad o que no sea a veces impostado o forzado. Yo estaba pensando en un caso, mejor no diré ni el autor ni la novela, pero fue una novela que ganó el premio Nadal hace ya unos cuantos años, y la etiqueta con la que se vendía es que no había ni un solo punto en la novela. Pero claro, tú lo veías y te das cuenta que era totalmente forzado, evidentemente. Claro, no era Perec puede hacer una novela sin una letra, no es impostada, pero claro. Cosas muy forzadas. Sí, la impostura es, yo creo, uno de los peores males literarios, que siempre nos persiguen, claro. Y por desgracia la mercadotecnia, pues también, o el titular fácil, pues también llega a veces al mundo de la edición, ¿no? Se busca el triple salto mortal y a veces pues el autor o la editorial se acaba rompiendo la crisma. Claro, en ese salto. Un titular inexacto pero que venda bien el libro puede acabar con el libro tal como lo entendía quien lo escribió también, ¿no? Es curioso cómo el mercado ha entrado también ahí. Como el periodismo también. Yo lo sé, una compañera, Blanca Gutiérrez, que era escritora y periodista, murió hace unos años, que decía que el principio del agua así era aplicado al periodismo, es que la información ni se crea ni se destruye, solo se manipula. Y hablando de esto quería preguntarle a Zara, porque me parece que aquí vi algún aforismo que me parece que hacía algún ajuste de cuentas con la literatura también. Hay uno que no sé, que es algo así como que la peor venganza que puedes tener con los escritores es coger sus vecinos de estantería, ¿no? Es decir, me ponen a mí al lado de Shakespeare, por ejemplo. Entonces, quería preguntarte, porque yo reconozco que también tengo ajustes de cuentas con el periodismo, los personajes. Bueno, aquí no, aquí Libertad Casal sale bien parada, pero aquí en los cuentos hay periodistas que, vamos, que los pongo algún, pues parece que tienen muy pocas luces, parece. Yo no saco conclusiones, los personajes actúan como quieren. Y bueno, yo por lo menos tengo una relación de amor-odio con el periodismo después de 30 años. No sé si a ti te pasa algo, no con la literatura en general, pero sí que
Con la filosofía. Por lo que decía antes, que creo que a veces hay como un engatusamiento propio, ¿no? de quien habla usando esa jerga, y que es una buena idea, creo que se expresa, si se puede expresar sencillamente, es una mejor idea. Entonces es un poco el ajuste por ahí. Karl Kraus tenía un libro que era contra los periodistas, ¿no? Si no recuerdo mal, el título era ese, y es divertidísimo. Y el título vende, iba a decir el titular, ya ¿También? el título vende, sí. Bueno, es una película muy buena de Billy Wilder, primera página, ¿no? Que dice uno de los personajes: cásese con un jugador tramposo o con un enterrador, pero no se case nunca con un periodista. Lo dice el personaje de Walter Matthau, creo. Nada, voy a matizar esta cuestión en una pregunta más dirigida a Francisco, que bueno, ya veis que las respuestas afortunadamente nos dicen muchas cosas, pero, por ejemplo, ¿qué concepto, al ser escritor también de cuentos, qué concepto tienes tú del cuento? ¿Qué concepción tienes del cuento? En el sentido, porque hay varias maneras de escribir cuentos y me interesaría, por ejemplo, la tuya. Yo no sé si... No es una cuestión, es decir, no es una cuestión solo de brevedad y de extensión, ¿no? El cuento tiene... Yo a mí me preguntaba, ¿no? Bueno, típica pregunta que nos hacen a muchos autores y autores, ¿no? Tú cuando empiezas una historia ya conoces el final, yo a veces sí, a veces no, a veces hay cuentos que, o sea, el proceso de la chispa, el nacimiento de un cuento, en mi caso, viene de las formas más diversas. A veces pues una fotografía histórica que inspira un cuento, una escena que veo por la calle. Hay un cuento, aquí lo comento, que me pasó una vez que creo que no me va a pasar en la vida, que resulta que el cuento nació con el título, y el título lo soñé. No me acuerdo que estaba soñando aquella noche, pero desperté en la mente con una frase que era las cenizas de las últimas palabras. Y dije, pues puede ser una historia guapa para un cuento. Y dije, ahora hay que amueblarlo, claro, a ver de qué va esto. Y al final hice una cosa que me prestaba desde niño, que quería hacer, que era escribir un cuento de piratas. Siempre quise escribir un cuento de piratas, ¿no? Entonces, es el que lo escribí originalmente en asturiano, en les cenizas de las últimas palabras. Pues es un pirata a punto de ser ejecutado, estoy haciendo spoiler, a punto de ser ejecutado en una mazmorra de la costa de Guinea, pues dejando constancia de lo que era el cierre del final de la época dorada de la piratería en el Atlántico Norte, ¿no? En la época de Barba Negra y demás. Otros, pues, son descartes a veces. Hay otros, por ejemplo, yo la forma en la que presento los cuentos es en estructura de cuarto creciente. Va del más breve al mayor, porque, bueno, sobre todo para lectores así, lectores un poco tímidos, para que vayan, esto es como te metes en el agua y está muy fría, pues te vas metiendo poco a poco, ¿no? Te vas entrando poco a poco, primero con historias más livianas, y el último cuento ya casi se me fue de las manos, ya, por ejemplo, creo que son 50 y pico páginas, y dije, no, déjalo porque entonces va a haber una proporción. Va a ser un libro de 100 páginas de un cuento y 100 de los 20 restantes, ¿no? Es un personaje, la verdad, que me enamoré de él, que es ficticio, ¿eh? Es Lee Sullivan, es una quería contar una historia, a mí me encanta el cine negro, clásico de los 50, Humphrey Bogart y demás. Entonces yo quería contar la historia del típico tipo duro, detective neoyorquino de los años 50, del macarcismo, con la salvedad de que quería que fuese una tipa dura. Entonces en este caso es una detective, es Lee Sullivan, que se parece a Rita Hayworth, por lo que le dice a mí su amante, ¿no? Un amante negro que ella llama Alabama. Y me encantó tanto esa historia, además ahí cambié el ritmo totalmente. Ahí son frases cortas, ¿no? Hay otros cuentos que están como más elaborados, pues son frases cortas, hay juegos de palabras, así, un tono bastante macabro por parte de la protagonista, no te pongas a llorar, sabes que no soporto la humedad, cosas así. Y en ese caso, pues, ya te digo, no, me pasó alguna vez, lo comentaba con alguna otra autora, digo, ¿a ti nunca te pasó que te enfrentas a una historia y no sabes qué
en qué va a acabar, si va a ser un cuento o va a ser un poema. En el caso de Azahara, que tiene más registros genéricos que yo, pues a lo mejor le pasa eso. Yo por el uso del lenguaje sí que sé si es una cosa u otra, tal como yo escribo o también eso como lectora. Entiendo que el lenguaje en los poemas va un poco, o sea, es un lenguaje más político, no en el sentido de política explícita, sino que la ruptura de la sintaxis para mí es un ejercicio de cambio, ¿no?, posible del uso comunicativo del lenguaje a una función poética. Entonces, no hay algo que se quiera transmitir, no es un medio, el lenguaje, sino que es el fin en sí mismo. Y sin embargo, en narrativa o también, pues incluso eso, en artículos o en otro tipo de escrituras, está más al servicio de lo que se quiere contar. Eso insiste en mi caso. Pero cuando escribo un poema sé que sucede eso que de otra forma se suele decir como no se entiende, ¿no? Y a partir de ahí lo relaboro para que se entienda lo justo o no, o hasta dónde quieres que el lenguaje sea una información o la empuja casi. Es más el uso del lenguaje, creo. No sé, María, si te contesté, Sí, me fui un poco por los cerros de V. Es por comentar un poco, porque es la cuestión del cuento, además a mí generalmente el cuento me interesa mucho y era eso, por ver el concepto. Pero también hablando de límites, hablando de límites, ya para dejar en la cuestión del género, que parece que pregunté muchas cosas sobre las interferencias genéricas, en Gotham me imagino que te lo habrán dicho, hay mucha autoficción, ¿no? Esta cosa que se llama autoficción, ¿no? Pero también hay muchas cosas tuyas en Los Jardines de la Lluna, ¿no? Entonces yo quería también que comentarais un poco dónde ponéis los límites de la exposición personal, de la exposición del yo en la ficción que creáis. Te agradezco mucho que lo cuentes así, porque a mí directamente no es que me digan que hay autoficción, sino que dicen Azahara se fue a tal sitio, hizo esta cosa, hizo esta otra. Eso es algo que sale en el libro y que no necesariamente soy yo, por mucho que pueda haber puntos en común. También me acuerdo mucho de Raymond Radiguet, que creo que era El diablo en el cuerpo. Esa novela es casi él, ¿no? Si lo conociéramos, sucedería lo que está pasando ahora de identificar por completo autor, narrador y personaje protagonista, pero como lo leemos con cierta distancia, yo recuerdo en un club de lectura en el que nadie se fijaba si era autor o no, y era secundario. Para mí es un poco secundario, y creo que en todo libro, o sea del género que sea, todo dependerá de los autores, pero creo que en la mayoría hay material real, porque si no es algo que nos haya ocurrido, es algo que hemos observado. No sé si te pasa a ti, Francisco, pero es que, o sea, observas, le pasa a otro, lo cuentas como si te pasara a ti, pones unos rasgos a un personaje y es mentira, pero parece cierto. O sea, el límite creo que es casi una cuestión hoy en día que está, o sea, el límite de lo personal, o hasta qué punto es cierto que lo que se cuenta en un libro nos ha ocurrido a nosotros, es algo que interesa, me parece, de manera un poco morbosa en este mundo en el que hay programas como que se llaman ¿Quién vive ahí?, ¿no? Y van a ver quién vive ahí, qué hace, qué rutinas tiene. Es una curiosidad muy del espíritu de la época y que seguramente comparto, pero que no se distingue, ¿no? Que creo que al final las cosas tienen que estar al servicio del mejor libro posible que puedas escribir y que da un poco igual si te ocurrió a ti o no. Y como anécdota, hay una parte del libro que ponía que se desayunaban higos, etc. Y una amiga dijo, ¿no sabía que desayunabas higos allí? Y yo, no hay higos allí, o sea, da igual, quedaba muy bien por esa cosa también como de la fruta, etc. Pero que no es una especie de dietario. El té y los higos, por la mañana. Sí, eso, pues es que esa amiga íbamos a la playa y yo llevaba té y me decía ella, ¿ves? Es que está qué bien que lo desayunaras ahí. Y yo, no, es una manía mía que quedaba bien en el libro y un autoguiño. Bueno, pues los megapotones que nos dejaban a la puerta, eso es real, ¿no? Eso es real. Que además justifica la cubierta del libro. Yo no sé si era Virginia Woolf la que decía que en los libros hay mucha más autobiografía de la que realmente somos conscientes los escritores y las escritoras. Yo en algunos casos sí que soy consciente. Yo estos 90, lo que fue el cambio de Lluvia de agosto a Los Jardines de la Lluna, pues la idea era precisamente romper una leyenda, porque digo, bueno, a ver, saqué esta novela, funcionó muy bien, pero soy consciente de que
el mérito que me corresponde a mí y una parte solo. Hay otras circunstancias que la editorial y una editorial bien posicionada, muy activa, a todos los niveles en redes sociales, y después el personaje, que claro, hay un personaje, decíame un autor italiano que escribe también sobre este tipo de literatura, decía, llevaba años intentando la idea de escribir una novela de Urruti, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, pues haberlo pensado antes. Pero digo, bueno, pues para la segunda novela lo que quise yo probarme, digo, voy a pasar de la épica a la lírica. Voy a contar una historia que no tiene, bueno, aunque al final está el trasfondo de los partisanos, la Guerra Civil Española, los años de plomo en Italia, lo que son las Brigadas Coloradas, las Brigadas Rojas, pero al final hay una historia optimista, y el protagonista es un periodista. O sea, yo ahí lo que quise es abandonar mi espacio de confort. Yo un poco pedante la expresión, pero usase bastante. Lo que yo abandonar mi espacio de confort, yo, bueno, pues voy pasando una historia universal, esta novela ambientada en 20 ciudades, en 3 continentes, a una historia un poco más introspectiva. Y bueno, ahí digamos que expuse los míos demonios, el protagonista y un periodista, porque también me resultaba cómodo, pero hay un periodista científico, que yo soy de letras, yo no tengo ni idea, entonces ahí sí que me obligué a documentarme bastante la astronomía, claro, yo digo, pues un periodista especializado en temas de astronomía, que no de astrología, como dice un oficial de los Carabinieri, ¿no? Dice, pero no es lo mismo la astronomía que la astrología, y dice, eso es como decir que es lo mismo una echadora de cartes, con todos los respetos, con nuestro físico de Cabo Cañaveral. Y sí, soy consciente de que tiene mucho. Además, hay un personaje que una buena amiga mía me dice, ese personaje, ¿quién es? Digo, ese personaje es tú. Dice, ya lo sabía yo. Dios y cuenta. Y la verdad que no di muchos, o sea, no coincide ni un personaje italiano, no coincide en nada, ni el trabajo que desempeña ni nada, pero el trasfondo de la personalidad yo se identifica. Entonces, yo no puedo negarlo. Yo creo que como dice Zara, las experiencias personales que tenemos, directas o indirectas, reflejadas de otras personas, pues al final atopen un sitio en los nuestros libros. Y bueno, otra de las cosas que quería comentar es la ideología, ¿no? La ideología que tenemos detrás de como trasfondo de Oberto, y como también trasfondo de Lluvia de Agosto, ¿no? Que al final, de distintas maneras, pero al final hay una ideología anticapitalista, ¿no? Básicamente porque el personaje era de la FAI, de la CNT, Urruti, y los dos tienen algo de anticlerical. También, anticlerical, sí. Y el mozo, porque a mí me hizo pensar mucho que toda de nuestra cultura actual, nuestra forma de vivir, nuestra obligación al trabajo y el turismo de masas, que parece que además se está apoderando de Asturias últimamente, ¿no? Entonces, al final, aunque sean de maneras diferentes, las dos tienen esta ideología anticapitalista, un poco anticlerical, es verdad, de las dos novelas. Y entonces yo también pues, me gustaría que comentarais sobre este trasfondo ideológico y de qué manera una determinada ideología se apodera también de un relato. O funciona como trasfondo del relato, que nos lo transmite. Yo no lo voy a negar, creo que era Benedetti el que decía, tengo ideas ideológicas, ¿no? Que sea un pleonasmo. Pues, y de hecho lo cuento aquí en la introducción del libro, que yo creo que tiene que existir cierta literatura igualitaria e igualatoria entre las personas, que yo por lo menos milito básicamente en esa literatura. El propio verbo militar ya veis que tiene su carga. Cuento ahí además una anécdota de un autor italiano muy apreciado por mí, aunque no fui ni soy su traductor, que es Claudio Magris, es un autor de Trieste, y cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, aquella de las letras, pues me tocó a mí cubrir la información. Yo estaba trabajando en la sección de deportes del periódico, pero dijeron, bueno, tú que sabes italiano, hay que llamar a este hombre
a ver si conseguimos la entrevista y tal, y bueno, el proceso un poco cuando se falla el premio Princesa de Asturias, la fundación te facilita el teléfono del premiado y ahí hay una especie de carrera como Fórmula 1, a ver quién logra la pole position, quién consigue la primera entrevista. Y a mí me dieron el teléfono, Claudio Magris estaba en Turín, en un congreso, en un pequeño hotel, ¿no? Y llamé ahí al hotel y me cogió una señora, una telefonista, y yo, señor Magris, vamos, no está, salió, pero oiga, ¿qué pasa? Que ya, usted es el tercer periodista español que lo llama. Digo, mire señora, es que acabo de ganar un premio, uno de los premios más importantes de España y tal. Y dije, pues ya, muy bien, me alegro, voy a tener un detalle con él. Y me recordó mucho la escena de Volver a empezar, no sé si viste la película, ¿no? El personaje de Agustín González, que es el recepcionista, y de repente se encuentra en el Hotel Asturias, que es real, que todavía existe, está en la Plaza Mayor, con que tiene ahí nada menos que al premio Nobel de Literatura, ¿no? Dice al niño, vete y trae una cesta de frutas y de... no sé si había higos o no, pero de frutas y de flores y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, le hice una entrevista, luego estuve con él en Trieste, hice un reportaje, porque es un personaje fascinante, ¿no? Él vive en un telepice. Me decía, mire, yo vivo en una ciudad que cambió de bandera 8 veces a lo largo de un siglo. Y yo me crié en la posguerra mundial y éramos críos de 12 años. Y llegó un momento que nosotros no sabíamos de qué lado se iba a decantar la balanza, si íbamos a acabar en la Italia capitalista o en la Yugoslavia comunista, porque estábamos en la frontera. Dice, ya un compañero mío de instituto lo mataron a tiros la policía militar de ocupación anglo-británica en una manifestación. Entonces él escribe historias muy fronterizas y muy valientes en ese aspecto, porque él cuenta historias de los perdedores, en libros como El Danubio y los perdedores de los dos lados. Cuenta, por ejemplo, el caso de los cosacos que se aliaron. Los cosacos dentro de la esfera de la Unión Soviética se aliaron con Hitler porque Hitler prometió que les iba a dar un estatuto de autonomía y Stalin estaba machacándolos. Y luego cuenta el caso de los obreros de Monfalcone, que era un pueblo que estaba en la frontera de Italia, que ellos estaban esperando a ver en qué acababa el corte de fronteras, ¿no? Y cuando dijeron, bueno, Monfalcone se queda en Italia, dijeron, no, nosotros somos comunistas, nos vamos a Yugoslavia. Se fueron en busca de la Arcadia socialista, Yugoslavia. Pues en Yugoslavia acabaron depurados, porque claro, en Yugoslavia estaba Tito, que era anti-stalinista, y ellos llegaron, ¿sois comunistas? Sí, comunistas de Stalin. Y entonces los progres lo que hicieron fue depurarlos, algunos acabaron, bueno, no es de risa la historia del campo de concentración. Yo le preguntaba en una entrevista, profesor, ¿usted por qué tiene esa afición, ¿no? O sea, ese riesgo de contar historias que al final unos van a decir que usted apoya a los nazis, otros que apoya a los comunistas? Y me dice, mire, porque usted, yo, Cervantes lo metió ahí con calzador, porque era un periodista español, usted, yo, Cervantes o cualquier persona, tenemos derecho a la filología en el sentido etimológico de la palabra, tenemos derecho al amor de la palabra, ¿no? Y yo lo digo ahí que es una expresión que incorporé en mi cuaderno de bitácora como contador de historias, como periodista y como escritor, ¿no? Entonces, evidentemente, yo a los personajes les intento dar un juicio justo. Aquí hay un personaje siniestro, Severiano Martínez Amigo, que era el ministro del Interior de la dictadura de Primo de Rivera, y bueno, ahí queda reflejado por sus propios actos, pero al final tienes que empatizar también. Me pasará a Zara que para ser honesto a la hora de escribir tienes que empatizar también incluso con los verdugos, porque al final si no acabas escribiendo historias panfletarias y yo no las soporto como lector. Yo no soporto como lector o como espectador de películas estas historias en las que los buenos son todos buenísimos y los malos son muy malos. No son reflejo de la raza humana. Yo creo que lo que domina son los grises, y hasta el personaje más detestable del mundo, Hitler, pues seguro que tenía momentos de humanidad y de cariño, que fuese con el perro que tenía ahí en su refugio de alta montaña. Y bueno, que el anticlericalismo, eso se lo dejo hasta... Eso sí que es verdad que es muy importante cuando estás tratando una historia pues con carga ideológica, situando en un momento como es la dictadura de Primo de Rivera y luego la guerra civil, no caer en un relato panfletario. Eso es la verdad que es muy importante. Y luego, bueno, esta ideología también en el título Cabeza Alta, ¿no? Porque al final los protagonistas son pues, de clase obrera, son... Sí, el título fue la
lo sugirió la editorial, es el título de uno de los cuentos. Es un cuento minero, hay varios cuentos de temática minera porque en Asturias hay un concurso de microcuentos mineros que además yo creo que no tiene parangón en ningún lugar del mundo, son cuentos de temática minera exclusivamente. Sí, también, los Cantares de Damián están aquí también en castellano, sí, la historia de un minero que bajaba a la mina cantando para no sentir los pasos de la muerte. Y ahí presentas cuentos en castellano y en asturiano. En castellano pues, se presentan autores y autoras de América Latina, de todo el mundo, ¿no? Entonces por eso hay varios cuentos de temática minera. Este sobre las huelgas británicas del 84. Y como la idea es hacer un poco, como decimos aquí, relatos de lucha y dignidad, pues el título yo creo que encajaba bien. Que estoy súper de acuerdo con los dos con el asunto del panfleto. Para mí la ideología está en todo, ¿no? Esto que me hace tanta gracia ahora del Festival de Gijón puede seguir si no tiene películas con ideología. No sé exactamente qué sería una película sin ideología ni un libro sin ella. Pero para mí es importante que la ideología no prime por encima de la calidad literaria que pretendes conseguir, porque es como se convierte entonces en un panfleto, ¿no? O que sea el libro que habla de esto o de la clase obrera o de tal. Creo que eso tiene que ser primero un disfrute literario, tanto para quien lo escribe, aunque lo pasa un poco mal, y como dice Giselle, que es un pasarlo mal bien, pero tiene que ser algo que sale como un efluvio casi del libro y que es sutil pero contundente, porque a mí como lectora no me interesa mucho cuando veo pues casi el decálogo de las cosas que tiene que ser el tema, ¿no? El tema para mí es eso, algo un poco más elegante, o lo que me gusta leer es así. Entonces eso sí, para mí era inevitable hablar en este libro de una ideología anticapitalista, ejemplificándola, y de una ideología anticlerical también, esa por formación personal demasiado católica, pues por contraste. Y era importante que se pudiera contar cómo una persona de clase trabajadora puede darse un año sabático, supuestamente, o sea, yo no me di un año sabático exactamente, que ese es uno de los temas que digo de, el año sabático que diste, yo no me di un año sabático, pero era importante para mí contar, normalizar ciertas cosas. Creo que uno de los ejercicios políticos más interesantes es normalizar algo que pone nervioso al que pretende mantener el statu quo, ¿no? ¿Por qué de pronto una persona sin recursos como puede tener la clase alta o otro tipo de clase social puede hacer cosas que hacemos nosotros? Pues a mí eso es lo que me interesa, que se normaliza así por incomodidad, aunque sea en unas condiciones muy diferentes, aunque luego haya que seguir trabajando, aunque sea porque no se accede a ciertos lujos que tampoco se quieren o se pretenden. Y esa era un poco la apuesta casi de tema, ¿no? Ejemplificar en un personaje con el que se puede empatizar, ojalá sí, que se puede desear menos cosas para ganar tiempo, porque si antes creo que, y sigue siendo ahora, uno de los temas principales que vivimos es la conquista de los derechos laborales, hoy en día sigue siendo, y es más importante casi porque va a la par y nos han engañado bastante, la conquista del propio tiempo, que es algo que hemos entregado por completo. Y me interesaba hablar de esas dos cosas. Tenía apuntado aquí, yo creo que es un poco un titular, que además sería el titular de tu libro, el tiempo entendido como una divisa equiparable al dinero. Creo que lo dijiste, ¿no? Tengo apuntado aquí el diario.es, puede ser, no en una entrevista, que es un poco entre comillas, la moraleja de tu libro, ¿no? Ahí hablas a veces de la alegría con la que nos desprendemos del tiempo. Gente que a lo mejor no renuncia ni a un euro de dinero, pero el tiempo como si fuese algo. Sí, hay una cita de Séneca al principio que dice que entregamos el bien más preciado que tenemos, que es el tiempo, como si no fuera nada, ¿no? Que lo entregamos sin importarnos. Incluso eso, parte de la propuesta que comentabas, María, del turismo es por eso, por cómo el tiempo libre ya no es tanto tiempo libre, sino ocio, un ocio que requiere ciertas actividades por nuestra parte y del que hemos escuchado 1000 veces cómo la gente vuelve y dice necesito vacaciones de las vacaciones. Entonces eso creo que es muy significativo también. Hablas también de la dictadura del ocio, de no se puede estar una tarde sin hacer absolutamente nada porque o sea, porque a veces creo que no es tanto no hacer nada, ¿no? Y decir estoy aquí sentada y no voy a hacer nada por una resistencia pasiva, sino que me apetece hacer
que igual no quiero viajar a tal sitio y hacer las típicas fotos y cumplir y decir este es mi estatus, sino pues sí, me quedo en mi ciudad porque me gusta y me gusta ir a la biblioteca, yo qué sé, ¿no? No, incluso hablas y me parece muy interesante de todo el miedo que se está generando también al tiempo libre. Sí, Que el vacío en el tiempo pues ya asusta y... Bueno, yo creo que hay un error vacui por la aceleración continua y esto, pues, la típica noticia, ¿no? Cuando acaban las vacaciones, no sé cuántas parejas que han pasado ese tiempo libre juntas se separan. O un montón de cosas que se rompen justo cuando hay tiempo libre para disfrutarlas. Quizás porque en la aceleración y en la inercia pues no se observan tanto, que tampoco hay que observarlo todo por completo. Pero eso lo cuenta también muy bien en cuanto al aburrimiento José Barros Velasco en la tesis que ha suavizado, ¿no?, de tono y ha publicado como libro, y cuenta cómo durante un tiempo la conquista de derechos laborales implicó las horas libres y más tiempo libre, pero había un desbarre multitudinario y entonces eso hubo que encauzarlo y se encauzó con ese ocio, porque si no, aparte del miedo al aburrimiento, lo que había sobre todo era una especie de anarquía que no interesaba a nadie, que quisiera organizar un poco la sociedad. Supongo que eso, parte de la autorregulación es que a nosotras mismas nos dé miedo tener un rato libre y no saber qué hacer. Tenemos miedo de aburrirnos, es otra idea que planteas en el libro. Y a mí me recordaba el mejor profesor que tuve en la Facultad de Periodismo, la Complutense, en mi Historia de la Comunicación Social. Era muy machacón con la frase, la repetía, y yo lo que decía, dice, hay que reivindicar el derecho a aburrirse, porque cuando te aburres se te ocurren cosas a veces, tienes la capacidad creativa, pero que lo planteaba como un derecho. En cuanto a lo del tiempo, a mí tu libro me hizo volver a este ensayo de Séneca, que lo acabas de citar además, sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad. Y es una frase nada más. Creo que es muy definitoria. Dice, a nadie se hallará que quiera compartir su dinero. Ahora bien, ¿con cuántos reparte cada cual su vida? Son de puño cerrado a la hora de mantener el patrimonio. Y a la vez, llegado el momento de perder el tiempo, son generosísimos con lo único con lo que la avaricia es honesta. Bueno, son las 9:25, voy a plantear una última cosa y ya veré si la gente del público quiere preguntar algo también. Quería ahora, dos preguntas. Plantear una cosa y una apreciación y una pregunta. A propósito del lenguaje, ya que esto de las actividades selectivas pretende poner en diálogo a escritores que escriben en distintas lenguas de España, a mí me resulta muy llamativo cómo Gozo, aunque esté localizado en Malta, en un sitio en el que se habla inglés, no nos resulta raro leerlo en castellano, y en cambio, en el caso del asturiano, sigue produciendo un poco de extrañamiento leer una historia situada en Italia de un diálogo que se supone que tenía que ser en italiano, leerlo en asturiano. Sigue habiendo como esa diglosia, ¿no?, que tenemos. No sé qué os parece. Bueno, yo creo que... Y me parece genial que se escriba, pero es como que tenemos asumido que podemos reproducir en castellano un diálogo que tendría entre dos franceses, que se supone que están hablando en francés, sí. Pero en asturiano seguimos teniendo esa diglosia yo creo. No lo sé. Sí, entonces los dos libros son... Bueno, hay vínculos con esto. No, yo creo que son literatura universal. Iba a decir, suena muy ampuloso, ¿no? Universal no quiere decir que sean los grandes obras maestras de la literatura, pero quiere decir que son susceptibles. El caso de Gozo y un libro perfectamente traducible a 3 lenguas. Yo hay una cosa que como traductor siempre, yo lo primero que valoro cuando preparo un informe de traducción, una editorial me dice, oye, puedes llevar este libro en italiano a ver si, pues a lo mejor a 50 páginas digo, mira, no, estoy todo temática local, estamos hablando de presentadores de programas basura de la televisión italiana, o sea, gente que aquí no va a reconocer. El libro de Azahara no es un libro localista, ni desde el punto de vista maltés, ni desde el punto de vista asturiano, ni español. Yo intento hacer lo mismo, yo también respeto, pero digo que en la literatura en asturiano hay autores centrípetos y autores centrífugos a la hora de enfocar el territorio. Yo intento
Aquí pues cuentos hay unos, de repente debe haber como 4 mitos en Asturias, el resto están pues uno en una reserva india de Estados Unidos, otro en la batalla de Waterloo, otro en la Revolución Francesa, y a mí la verdad que me presta, insisto, respeto totalmente a los autores que quieren escribir de Asturias y sobre todo que tienen la capacidad de sacar un rendimiento máximo a una historia en una aldea pues teóricamente intrascendente, ¿no? Por ahí otra frase también por ahí de Azara que dice algo así como que la rutina es una cuestión de constancia, me parece. La tenía por ahí apuntada. Perdón, la monotonía es la virtud de la repetición, pues eso también en la literatura tiene bastante mérito. Yo soy escapista, intento vivir, la literatura a mí me permite, siempre decimos que la literatura te permite viajar a la persona que lee, pero a la persona que escribe también. Yo, el caso de Los Xardinos de la Lluna, escribirlo en una época en la que yo no tenía tiempo ni perros para irme a Italia, que intento ir todos los años, por lo menos una o dos veces. Digo, entonces voy a ir a Italia con un viaje literario. En Florencia está ambientada la mayor parte del libro. Y bueno, yo también lo comentaba en Pasajeros de la Noche que la latitud y la longitud de espacio y de tiempo de estas historias creo que ya delata al autor en el sentido de que gustaría vivir en otras tierras y en otros tiempos distintos a estos. No, era solo un comentario porque, bueno, eso, yo creo que dentro de las letras asturianas es una cosa que tenemos que hacer. Dejar solo de Asturias. Bueno, ahí tengo cierta venganza con ese tema hacia lo que llamamos el cosmopolitismo, ¿no? Que son los gente, sobre todo en Asturias, que el asturiano no vale para nada, si el asturiano no tiene nada más para escribir, yo una vieja idea de el asturiano para escribir de cucho, de les vaques, digo no, el asturiano va para escribir de astronomía, como en Los Xardinos de la Lluna, o para hacer física cuántica si alguien se atreve. Entonces sí que había esa necesidad, aunque yo creo que ese debate ya queda un poco atrás. Entonces, bueno, a mí sí que reconozco que me sale el orgullo, pero no personal, sino por toda la gente que escribe en asturiano. Decir, mira, pues yo escribo una novela en asturiano que, como decía, está ambientada en 20 ciudades distintas, desde Moscú hasta París, que se escribió en asturiano, que el asturiano pasó al castellano, al alemán y al griego. Entonces, es decir, la literatura yo creo que no hay que juzgarla ni prejuzgarla por la lengua en la que te fecha. Y insisto, yo creo que atrévome a vaticinar que gozo a dar el salto a 3 lenguas en breve. Y nada, bueno, última pregunta. ¿O tiene alguien del público que quiere preguntar algo? ¿No? Yo es que la última pregunta que os iba a hacer es una que a veces es tema de educación hacerla, pero es con la que tenemos que clausurar mucho. ¿Estáis trabajando en algo ahora? ¿Estáis escribiendo alguna otra cosa? Ahora mismo, ¿estáis trabajando en algún proyecto? Nada, yo asumo la filosofía de trabajar, ¿no? Es verdad que estamos disfrutando. Yo quiero irme, que un compañero en el comercio hace años, cuando teníamos estas jornadas de estrés, decía, pero si yo quiero ir a una isla desierta a pelar cocos. Yo no aspiro a otra cosa en la vida, ¿no? No, yo ahora en tema creativo no, estoy haciendo traducciones. Estoy con una traducción para Hojalata, una trilogía de Valerio Evangelisti, una trilogía americana que empezó con Antracita, que nunca pensé que iba a escribir, que como traductor italiano me iba a tocar traducir una novela de vaqueros. Pero claro, el autor además que murió el hombre el año pasado, 2 meses antes de que empezásemos con la traducción. Pues, conocía muy bien la historia de Estados Unidos, estoy ahora con la segunda parte, que habla sobre el movimiento sindical en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX. Y nada más, la verdad.
yo escribo siempre, poco, leo mucho más de lo que escribo y curiosamente no encuentro tiempo y atención, sobre todo, todavía para dedicarle a un proyecto nuevo. Entonces estoy esperando que pase la hora de trabajo y demás y esconderme en una cueva a escribir y a leer sin teléfono. Decía Manuel Vázquez Montalbán que escribir es un vicio solitario. Yo digo, bueno, será un vicio, pero solitario no. El hecho de escribir sí, pero yo siempre cuando saco un libro, lo primero que hago es agradecer a toda la gente que hay detrás. Digo, pues mira, este libro, está ahí Iván Cuervo, que hizo unas ilustraciones guapísimas, está la correctora, está el editor, la editora, está la imprenta, está la gente de las librerías. Entonces al final yo creo que es un microcosmos del cual nosotros y nosotras, autores y autoras, somos la parte quizás más visible, pero detrás hay un microcosmos, una industria, como lo queramos llamar. Totalmente, pero eso es lo que viene bien después de la soledad de escribir. Eso sí. Había gente ahí fuera. Eso, bueno, sí, en sentido estricto tenía razón más que Montalbán. Es un vicio solitario, sí. Es un vicio por la parte, ¿no?, contradictoria. Es inevitable, ¿no? Sí, y luego además yo también tengo la teoría de que tú creas una obra, pero deja de ser tuya en el momento que llega a las manos de un lector, una lectora, y sobre todo lo que hablábamos antes, a lo mejor te lo imponen, ¿no? Tú lo que hiciste aquí no es una novela exactamente. Sí, me han dicho, te tengo que decir que es un ensayo. Así habló Zaratustra, hay mucho pontífice laico por el mundo. Claro, o sea, el libro, el que sea, es de quien lo lee ya, ¿no? Y hay una justificación en su lectura y soy la primera que la defiende porque como lectora me gusta pues también sacar mis propias conclusiones. A mí me gusta la gente, pues a mí lo que más me presta, más que la presentación del libro, sí, y cuando voy a un club de lectura, que además es de un número abrumadoramente superior mujeres, ¿no? Y es gente que se leyó el libro con cariño. Yo siempre digo, mira, vamos a hablar del libro, hablar con total franqueza. Si os pareció hombre, si os pareció una mierda, intentar suavizarlo. Yo también tengo mi autoestima, ¿no? Pero bueno, hasta ahora la verdad que toco madera, salgo siempre bien parado, ¿no? Pero me prestan mucho las lecturas que hace alguna gente y llegan, por lo menos en mi caso, llegan a territorios a los que yo no llego. Y te dicen, aquí cuando dijiste esto, qué hábil, tú en realidad querés decir. Digo, no, pero queda muy bien, la verdad. Siempre piensan más dos cabezas, siempre que una y cuatro ojos ven más que dos. Y bueno, yo creo que es el tema de no sé, por quitarle un poco hierro al tema de la paternidad y la maternidad de los libros. Yo también digo, mira, los libros que escribo me considero el padre biológico y los que traduzco me considero el padre adoptivo, pero es que los quiero por igual. Me imagino que es como las familias que tengan hijos biológicos y adoptados, pues no haces diferencia. Y me alegra muchísimo. En redes sociales, de hecho, promociono más casi los libros que traduzco que los que escribo, ¿no? Al final, como que decía, formamos todo parte de un engranaje muy guapo. Y un mundo guapo, fin de cuentas, el de la literatura. Bueno, vuelvo a ofrecer al público el turno de palabra, pero me parece que no. Bueno, tenía apuntado una cosa que se me olvidó, ya de verdad que prometo que ya os dejo tranquilamente tomar. El hecho de ficcionalizar, por ejemplo, ficcionalizar una ciudad, la teoría de una ciudad, y en el hecho de por ejemplo, de los relatos de Francisco, de Lluvia de Agosto, de ficcionalizar personajes históricos, ¿qué dificultades encontráis? Porque claro, en una ciudad, no, un lugar, una isla, en tu novela la isla es el personaje. Y en los personajes históricos, cuando los ficcionalizamos, pues siempre está como esa fidelidad a la historia, esas lagunas que un escritor tiene que solventar porque no existe. ¿Cómo abordáis eso? Bueno, para mí el espacio es una obsesión, entonces no fue una decisión activamente tomada, era inevitable y lo que me apetecía contar. Y siempre me gustó esta idea de cómo los espacios en literatura pueden funcionar como actantes, ¿no? Que es eso que no cambia pero hace que cambien los demás.
Y no es algo que yo pasase mal rato para intentar poner por escrito. Eso sí que tenía mucho apunte, mucha impresión, y quería que fuera algo tan impresionista como documentado, en la medida de lo posible, que pudiera dar la sensación que se tiene, pues cómo el aire es distinto, ¿no? Cómo notamos la humedad o la temperatura de una forma distinta en la piel, e intentar trasladar lo que es algo imposible, pero que pudiera dar cuenta de, por ejemplo, la concepción geográfica del lugar, ¿no? La orografía, cómo era importante en la mentalidad de los personajes. Pienso que esa isla tiene una estructura que siempre parte del punto central y a partir de ahí se va un pueblo a otro y no están apenas comunicados entre sí. Eso se nota también en la forma de pensar de la gente que nació y creció allí, y creo que aquí tenemos nuestras propias particularidades con el espacio, y eso además está estudiado desde hace tiempo, cómo la forma del lugar influye en la forma de en el entendimiento que tenemos de las cosas. Y quería, igual que dije antes con otros temas, que fuese sutil, pero que pudiese permanecer, ¿no? Y la idea de la isla y de la insularidad era clave para poder contar esa especie de utopía, no ya como la de Tomás Moro, pero sí una especie de utopía contemporánea y muy precaria, pero intentando hacer de la necesidad virtud, y siempre me parece que el escenario de la isla permite y promueve ese tipo de hechos o de actos o de años o de cosas que están al margen de lo habitual. A mí me impone bastante lo que es la documentación histórica de determinados periodos, y aquí en Lluvia de Agosto yo creo que acabé metiéndome en un matú, porque es un periodo de la historia de Asturias en España en el cual no había fuentes muy fiables, estaba todo muy mediatizado, la prensa burguesa, prensa obrera, las propias fuentes históricas de aquellos tiempos, lo que hablábamos antes. Yo creo que en determinados casos había más panfletarismo que información. Entonces te la juegas. Yo siempre tengo la baza, digo, oye, esto es ficción, no tiene por qué. Pero, por ejemplo, hablaba antes del atraco del Banco de España en Xixón. Pues sabemos que fue el 1 de septiembre de 1923 a las 9:10 de la mañana en la calle Instituto, que llegaron a bordo un coche Jeffrey Special de color gris-negro, pero las 5 o 6 personas que participaron en ese atraco no nos ponemos de acuerdo. Yo di una serie de nombres, unos meses después Paco Ignacio Taibo, el escritor astur-mexicano, sacó un libro sobre el movimiento obrero anarquista en Barcelona en aquellos años, un libro muy guapo, además tiene un título precioso, que se hagan fuego las estrellas, me parece que es un verso de Worldwide. Y yo me pongo en la lista y digo, joder, que no coincidimos casi ninguno, no sé si él tiene razón o digo, de todas formas cuando le dije, mi tocayo Paco Taibo arriesgó más que yo, porque lo mío a fin de cuentas es una novela, lo de él era un ensayo, y de una serie de nombres es imposible a día de hoy saber quién participó. De hecho, alguna fuente decía que había participado Francisco Ascaso, que era la persona más cercana a Durruti, y digo, pues difícilmente, porque Ascaso en esas fechas estaba preso en la cárcel de predicadores en Zaragoza, salvo que le haya dicho al alcaide, ahora me dan permiso de una semana para traer un banco a Xixón y luego vuelvo. Entonces es terreno un poco de arenas movedizas, determinadas historias, lo que son periodos más recientes o en otros contextos geográficos están más documentados. Y a veces lo pienso y digo, no sé por qué arriesgo tanto en determinadas, en el caso este, ¿no? Yo creo que es por deformación profesional. Siempre tiendes a documentar al máximo las historias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por este diálogo. Yo espero que lo hayáis disfrutado vosotros dos y que os haya gustado compartir estas impresiones literarias durante esta, más de una hora y media casi que estuvimos hablando. También muchísimas gracias por haber escrito estos libros y nada, pues espero que volvamos a coincidir en algún encuentro literario próximamente, en el futuro. Así que que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, también a ti, Paco, y a la gente que nos acompañó, que nos escucha hasta hora y media, o sea que eso sí que tiene mérito, ¿no? A mí me prestó mucho, además siempre es muy enriquecedor pues, compartir la palabra
en este caso pues, con dos escritoras. Y si no, al final, dice Azahara que quien habla consigo mismo acaba con una tremenda sordera, ¿no? Algo así. Algo así, era así. Bueno, muchísimas gracias también. Gracias.